nombre es Mariana Múnera, yo soy docente de la Universidad de Antioquia y del ITM, acompaño distintos procesos de formación a docentes y en general a la comunidad. Y el día de hoy un poco desde una perspectiva de entusiasta, interesada sobre lo que pasa con los derechos de autor, vengo a contarles pues cómo se da un poco esta fusión o lo que está pasando con esta fusión en términos de cómo se está aplicando la inteligencia artificial y de pronto qué situaciones del mundo, porque bueno, muchos de estos casos que les voy a presentar realmente no ocurren en Colombia, sino que están pasando en el mundo, pero que también nos están dando de pronto como una guía o una tendencia más bien a lo que va a empezar a suceder con el tema de derechos de autor y de inteligencia artificial. Así que si de pronto nos acompañan a lo largo de esta horita y cuarto que vamos a tener de conversación, pues se van a ir empapando un poco más de los temas. Voy a partir con una parte muy básica quizás, de pronto si ustedes ya tienen unos pequeños peldaños en el uso de inteligencia artificial, esta primera parte ya les resulte un poco más familiar, pero en el segundo momento de conversación que va a estar más alrededor de los derechos de autor, posiblemente pues ya se puedan empapar de unos temas que para ustedes de pronto vayan empezando a ser un poco más desconocidos o de pronto que apenas están empezando a conocer. Así que les recuerdo que este es un espacio un poco más de introducción, pero no dejen de participar de los talleres que vamos a tener esta semana, que van a estar un poco más en el marco de esas actividades prácticas y de esa inclusión de inteligencia artificial en nuestras prácticas. Bueno, yo creo que ya estamos por aquí un grupo importante, entonces vamos a ir empezando con nuestro espacio de conversación. Esta es un poco la guía que vamos a seguir. Primero nos vamos a plantear algunas fases iniciales, unas bases sobre cómo está funcionando esta inteligencia artificial. De pronto que podamos aclarar parte de esas definiciones, porque quizás cuando estamos de pronto conociendo un proceso, una herramienta en este caso, de manera un poco más indirecta, posiblemente no conocemos esas definiciones de manera completa y pues la intención es que podamos llegar justamente a partir de una definición un poco más cercana de lo que es esa inteligencia artificial y luego que podamos llegar pues a contextos de unión con los derechos de autor. Vamos a finalizar estas charlas conociendo algunos casos muy interesantes que están sucediendo en el mundo y que posiblemente pues nos dejan algunas reflexiones en torno. Entonces, a lo largo del proceso, por favor, siéntanse en toda la libertad de escribirme allí en el chat preguntas, dudas o inquietudes, posiblemente, pues como les decía desde el inicio, este sea un espacio de comunidad para que otros también nos ayuden a resolver esas preguntas. Si de pronto yo no estoy en la capacidad para dar esas respuestas, posiblemente me las voy a llevar y se las voy a estar compartiendo a partir de las grabaciones que les enviemos la próxima semana, porque todo este paquete de talleres se va a estar enviando a sus correos electrónicos a través de grabaciones para que de pronto puedan regresar sobre ellos o incluso compartirlo pues como con una comunidad cercana que ustedes tengan y que de pronto estén interesados en seguir conociendo un poco más sobre inteligencia artificial. Bueno, yo quiero que empecemos con un pequeño juego. Este juego pues lo pueden encontrar fácilmente en la web. Les voy a compartir aquí a través del chat este acceso para que se vayan conectando y yo les voy contando en qué consiste este juego y cuál es un poco la intención de que partamos jugando para que podamos conocer un poco más de lo que está pasando con inteligencia artificial. Entonces, vayan accediendo al enlace, les explico muy rápidamente cómo funciona. Esto es un aplicativo que hace parte de una serie de herramientas que tiene Google bajo un lema o una estrategia que se llama experimentar con inteligencia artificial. Este es uno de los recursos que tienen y pues les voy a explicar simplemente cómo funciona para que ustedes ya luego puedan conocerlo de primera mano. Él nos va a proponer 6 dibujos, nos los va a ir presentando en un orden que él va a plantear y en el centro nos va a dar una instrucción. En este caso, pues a mí me está pidiendo dibujar un tractor. Claramente, como no estamos en unas condiciones de dibujo a mano alzada muy cómodas, porque obviamente estaremos con un mouse o con un mousepad y es un poquito más incómodo, la intención es que ustedes traten de dibujar lo que está en esa conciencia, en esa, digamos, en ese preestablecimiento de eso que en nuestra cabeza está como un tractor, en este caso que me lo propone a mí, y vamos a tratar de pensar cómo es que podríamos representar ese elemento que nos está proponiendo. Él nos va a dar un tiempo muy corto, 20 segundos, obviamente no es un tiempo que nos permita realizar ese dibujo, pero la intención es que a través de las formas, esta inteligencia artificial va a ir adivinando lo que nosotros estamos dibujando. ¿Listo? Esa es como un poco la intención.
al final les voy a contar un poco para qué estamos haciendo este ejercicio. Entonces, los invito a que en un minutico y medio hagamos este ejercicio. Ahorita me cuenten un poco cuáles son sus reflexiones en torno a este ejercicio como tal. ¿Listo? Listo, Hola, ahora sí. ¿me ¿Cómo está, escuchas? profe? Sí, claro que sí, Súper. adelante. Muy bien, ¿y tú, Mariana? Muy bien, muchas gracias. Cuénteme, profe, cómo le fue. Me sentí un poquito invadida, porque inmediatamente Listo. empiezas a dibujar, él empieza como, a mí me aparecieron en inglés todos, ¿cierto? Bueno, Entonces, listo. inmediatamente empiezas a dibujar, es ahí sí a Sail, así a Rainbow, ahí sí no sé qué, y apenas estás como empezando a dibujar. Y Sí. lo otro es que siento que también va direccionando la forma en cómo quieres pintar lo que estás pintando. Ujú, Entonces, si tú empiezas a dibujar como medio círculo, él dice un arco iris, pero en realidad vas a hacer es una cara. ujú. Siento que es un poco invasivo, pero sugestivo también. O sea, es como ambas cosas a la vez y el cumplimiento de las expectativas de lo que entienda la herramienta, porque tú dibujas algo que crees que se ve como lo que tú crees, Ajá, pero luego la herramienta te dice, no, lo siento, pero no logré entender qué fue lo que dibujaste, aún habiendo pasado por 50 patrones de algo que asoció. claro, Entonces, exacto. como una sensación de un poquito de agobio por lo que te sugiere, pero también súper chévere que tenga la capacidad de ver en un solo dibujo tantas posibilidades de lo que estás intentando plasmar. Profe, una preguntita. ¿Cuántos logró adivinar la herramienta de los 6? De los seis, cinco. Listo, súper interesante. Enseguida comento algunas observaciones de su apreciación. Muchas gracias, profe. A ti. Y voy con la profe Lady. Por aquí le doy, profe, acceso. Ya puede, profe, activar su micrófono. Gracias, profe. ¿Me escuchas ahí bien? Sí, bastante bien. Adelante. Listo, gracias. Bueno, muy interesante la herramienta. Yo no la conocía, me pareció muy interesante. Y, por ejemplo, en el último que no adivinó cuál era, Ajá. Sí. digamos que lo adivinó, porque primero dijo el nombre y luego como que puse una línea de más y dijo otra cosa diferente. Yo pues ya lo Ajá. habías dicho, ¿por qué te vas? Me deja muchas inquietudes y yo creo que el ejercicio o parte pues como de esas bonitas reflexiones del ejercicio es, bueno, está interpretando, entre comillas, o está arrojando un resultado de lo que yo le estoy diciendo, pero ¿qué pasa con ideas abstractas? ¿Cierto? ¿Qué pasa Ujú. con otro tipo de situaciones del mundo de lo humano que, digamos, no van a tener un acercamiento? Porque como decías, profe, ahorita, pues el mouse no permite hacer un dibujo a la perfección o incluso uno quisiera más tiempo, Ujú. pero finalmente son asuntos muy del mundo de lo técnico, del objeto, de lo asible, por decirlo de alguna forma, Sí, claro. pero ¿y qué pasa con una cantidad de asuntos que, por ejemplo, en el proceso de enseñanza de aprendizaje no son tan objetivizantes o por lo menos no son tan asibles, ¿cierto? Esa es como una de las preguntas que me deja muy interesante la actividad, profe. Gracias. A ti, profe Lady, muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar y ya le doy el paso al profe Jorge. Me gustan mucho dos apreciaciones que hacen. Una, pues alrededor también de lo que sucede es una situación incluso incómoda, pues porque claro, yo estoy bajo un tiempo, bajo una necesidad de una imitación de algo que me están pidiendo. Obviamente, pues no están las condiciones como ustedes lo mencionan, pero digamos que logrando pasar un poco esa dificultad que hay ahí un poco frente a cómo comunicarme con esa herramienta, porque es una herramienta obviamente pues computacional, no dejamos de tener que enfrentarnos bajo esa lógica de esto es un humano que trata de interpretar o tratar de representar algo para una máquina y la máquina también tiene pues como su propia lectura. Entonces, claro, de pronto esa situación de incomodidad se presenta cuando se enfrentan un poco esos dos mundos para tratar de lograr un objetivo en común y que eso nos deja también una reflexión en torno a lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿cierto? Estamos tratando de enfrentar dos mundos que quizás su forma de ver o de pronto de comunicarnos pues va a ser completamente diferente y la necesidad entonces de fusionar esos dos mundos pues hace que necesitemos muchas estrategias. Quizás en este caso pues es el mouse y la capacidad que tenemos para representar, pero en otros escenarios pues tiene que ver mucho con la representación y cómo trato de generar esas intervenciones para que se pueda cumplir ese propósito que yo necesito pero que al mismo tiempo pues la máquina me pueda entender. Ahí hay una reflexión muy interesante, eso quizás lo vamos a ver un poco más el día de mañana, si de pronto se animan a participar, pero muy interesante a lo que nos lleva también estas dos intervenciones que creo que esas cositas las podemos rescatar para quedarnos también como con algunas reflexiones. Voy a leer un poco lo que están presentándome aquí en el chat, que también me gustó mucho, pues en casi todos los escenarios lograron hacer en su gran mayoría los dibujos, obviamente pues es un poco incómodo para ustedes, pero en general la experiencia es muy interesante. Me gustan mucho los profes que ya están diciendo, "Ve, esta herramienta me sirve para esto, para esto, para esto". Chévere también que de pronto este tipo de recursos puedan ser útiles. Me dicen mucho en inglés, en la enseñanza
del inglés como lengua, como segunda lengua, el uso, por ejemplo, que se le puede dar a este tipo de recursos es muy interesante, pero quizás también cómo empezar a enfrentar a los estudiantes con lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial. Y quizás este es uno de los escenarios más cercanos de también ese aspecto un poco más negativo de lo que tienen esas herramientas, porque yo voy a mostrarles aquí una infidencia, pues mis dibujos que realmente no quedaron muy bonitos porque no soy muy artista, pero algo que de pronto que me gustaría también que se quedaran ustedes con esta idea es lo que finalmente termina siendo esa representación, tiene mucho que ver con lo que nosotros como comunidad, como participantes de este espacio tenemos dentro de nuestro imaginario, ¿cierto? Y no solamente dentro de ese imaginario, porque es posible que nosotros como, incluso dentro de las regiones, ahorita de pronto ustedes que están en otras regiones de países latinoamericanos, por ejemplo, pues sabemos que tenemos definiciones incluso para palabras con las cuales pues existen un montón de sinónimos y que por lo tanto cuando estamos haciendo el dibujo, pues esto también puede ir afectando el proceso. Yo tuve una palabra, la palabra creo que pila, esta. Yo ya he tratado, obviamente yo ya he jugado mucho con esta herramienta y en este caso pues traté de hacer una pila en el formato de fuente, pero por ejemplo en el caso de Colombia una pila es esta, bueno, es esta herramienta circular, cilíndrica que nos sirve pues para brindarle batería, fuerza, motor a recursos, ¿cierto? Entonces obviamente pues uno lo que dibuja es esa pila y pues me he encontrado con escenarios en donde no es capaz de reconocer por esa dificultad de la sinonimia. Pero al mismo tiempo, piensen en este caso, en este juego, si yo tratase, o de pronto una comunidad, si todos nosotros nos hicieran una propuesta de, no sé, la palabra paracaídas, y todos hiciéramos una representación muy diferente a lo que en estos momentos tenemos en nuestra cabeza como un paracaídas, sino una definición que nosotros mismos construyamos, por ejemplo. Claro, entonces imagínense lo que pasaría y es que dentro de la base de datos de esta herramienta va a empezar a agruparse toda esa información, lo que nosotros en estos momentos le estamos entregando, y es decir, que paracaídas no es un paracaídas, sino un computador, por ejemplo, o luce como un computador. Y posiblemente esos datos empiezan a interferir con esa base de información porque va a decir, bueno, entonces, si esta gran comunidad está dibujando este elemento como con esta representación, pues posiblemente es porque esa es una representación más cercana. De hecho, si ustedes juegan un poco más con la herramienta, se van a dar cuenta que él tiene una base de datos. Al inicio ellos lo constituyen como con 250 elementos, obviamente que son de fácil representación, que nos hacía la mención la profe Lady. ¿Qué pasa con esa abstracción? Ahí ya hay unos retos importantes en la inteligencia artificial. Aquí obviamente son elementos que podamos representar, pero cuando esto... Ah, bueno, y lo que pasa entonces es que la materia prima, la base, nos vamos a encontrar que tiene una mayoría de datos de país, en este caso, pues de España, y que por lo tanto, pues eso empieza a afectar también esa concepción que tiene la herramienta sobre ciertas definiciones. Entonces, quizás de pronto para darle ya paso al profe Jorge y que nos cuente de pronto su comentario, miren también lo que empieza a suceder con el sesgo, ¿cierto? Cómo esas comunidades también interfieren en esa consolidación de lo que la inteligencia artificial va a concebir como de una manera u otra y que al mismo tiempo pues va a cambiar o va a transformar los resultados que ella nos va a presentar. Ahorita lo vamos a llevar también con el uso de la inteligencia artificial en estos momentos, pero miren también un poco las implicaciones, ¿cierto? Si nosotros como usuarios pues fuésemos siempre o siempre estuviéramos en el marco de la verdad, posiblemente la herramienta se base en otra lógica y de pronto no tenga como esos retos que se presentan. Pero en este caso, pues nos damos cuenta que nosotros como comunidad posiblemente estamos pensando en darle una información certera, pero no podemos dejar de reconocer que existe otra parte de esa comunidad que tiene otras concepciones sobre esa información y cómo se puede utilizar esa información también en el marco de estas prácticas y que de alguna otra manera puede ir afectando lo que esta inteligencia artificial nos está regresando a nosotros. Profe Jorge, adelante. Ahí ya le activé, profe, para que nos pueda contar. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, esa herramienta es bien interesante porque yo creo que aparte pues de uno lograr el objetivo que es que él identifique qué quiere uno o qué está haciendo uno, Ujú. es muy importante para desarrollar unas habilidades que hoy todo el tiempo le están diciendo a la gente debe tener más que las técnicas que son habilidades para la vida.
Hay, por Ujú, ejemplo, tres habilidades que esa herramienta posibilita: manejar adecuadamente el tiempo, porque solamente te da 20 segundos; capacidad para desarrollar creatividad al estar haciendo dibujos, ujú, sea esa habilidad pues que uno tenga ahí con el dibujo. Sin embargo, cuando yo, digamos, hacía eso, primera vez que conocía esa herramienta, pensaba lo que Google hizo el fin de semana pasado, o la semana pasada, mejor dicho, que ujú, presentaba su nueva, eh, digamos, capacidad de máquina con inteligencia artificial. Y uno decía, esta herramienta al lado de esa está a millones luz de ujú. distancia. ¿Qué hicieron ellos allá? En un dispositivo como un celular, mostraban una habitación con un montón de objetos y la persona le preguntaba, dígame dónde está la cámara. Inmediatamente le decía, vea, está en tal lugar, está encima de la cama, en la parte superior izquierda o derecha. Entonces uno dice, esto cada día va a unas velocidades increíbles que hacen pues como alusión a la capacidad que tienen las máquinas y los humanos de hacer desarrollos que hoy literalmente son exponenciales. Muchas gracias, profe Jorge. Me gusta mucho su comentario. Sí, definitivamente cuando no es sino cerrar los ojos como para ver ese cambio que existe en las herramientas. Usted tiene toda la razón. Posiblemente en estos momentos existan herramientas mucho más interesantes. Incluso ese espacio, ahorita que se los contaba, el espacio de experimentación de Google, nos ofrece incluso muchos recursos para probar simplemente y como hacer pequeños ejercicios de prueba, pero que también nos empiezan a empapar de lo que está pasando en términos de inteligencia artificial, así que también es otro recomendado. Pero es verdad, profe, lo que usted nos menciona, y yo creo que de alguna otra manera, además de que esta herramienta claramente les puede servir en otros escenarios para trabajar también con sus estudiantes, es una pequeña muestra, incluso es una herramienta muy básica, pero que desde lo básico pues tiene una intención de evidenciar cómo es que se conforma esa inteligencia artificial. Y es quizás de pronto, por eso les decía que esta primera parte era muy desde el fundamento y desde la base, para que de pronto todos podamos estar dentro de la misma página y luego llegar al tema de derechos de autor. Pero en efecto, pues es demostrar o evidenciar desde lo más base cómo es que están funcionando esto, que ahora se les llama redes neuronales, y cómo es que se está conectando toda esta información para entregarnos a nosotros herramientas como por ejemplo el chat GPT, y que de alguna otra manera pues recogen información, pero cuál es la procedencia de esa información, no solamente por la calidad de donde se recoge la información, sino también cómo es que ella logra establecer esas relaciones, no solo porque claramente es una herramienta muy avanzada que día a día crece, sino también porque termina aprendiendo de la lógica o de lo que nosotros llevamos a cabo para llevar ese proceso de aprendizaje, y que por lo tanto, pues sus resultados van a ser también la visión que tiene dentro de la lógica de cómo operan todos estos seres humanos en comunidad o entre redes, como también pues se le ha denominado a esta concepción. Bueno, ahí ya pueden entender un poco la lógica de la herramienta y cómo entonces esto nos va a llevar a comprender, pues primero una definición muy base, por eso les decía que empezábamos por aquí, muy esencial para que ustedes también puedan estar como en la misma página, y que de pronto ahorita que saltemos al tema de derechos de autor, ustedes puedan pensar, ah, bueno, ya, ahí estamos hablando de una inteligencia artificial generativa, de un aprendizaje profundo, y cómo ese aprendizaje profundo también pues puede tener distintas miradas o distintas posturas frente al tema de la normativa de derechos de autor. Bueno, aquí tengo algunas definiciones como para que esto nos quede lo más claro posible y pues podamos obviamente tener como una concepción un poco más amplia de lo que es esta inteligencia artificial. En general, pues vamos a denominarla como esa capacidad que tienen estas herramientas o estas máquinas para imitar, de pronto hacer las veces de una representación de cómo es que funciona esa mente humana, y por lo tanto, pues lo que vamos a tener como resultado es un montón de procesos que pues si se miran desde estas perspectivas, pues lo que vamos a tener es una máquina que elabora un contenido, y ese concepto de elaboración, de creación, va a ser estratégico ahorita que conversemos sobre derechos de autor, porque es determinante a la hora de establecer cómo es que opera la normativa de derechos de autor. Entonces tenemos esta definición general y estas miradas que se le ha dado a la inteligencia artificial desde la predicción. En este caso, yo creo que podemos ver un poco de ambos escenarios, la predicción, porque él a partir del patrón y de la pequeña linecita que vamos haciendo, incluso miren que la profe nos decía, cambió
la definición, incluso la selección de la imagen cuando le agregué una cosa además, porque claro, él va mirando los patrones, no solamente es el patrón de lo que usted está estableciendo, sino también usted por dónde inicia ese dibujo, posiblemente él empieza a compararlo por donde otros dibujantes han hecho ese proceso y eso también le ayuda a determinar o a predecir un poco pues lo que va a encontrarse más adelante. En este caso, pues nos encontramos con herramientas que tienen una información, una data histórica bastante amplia. Claramente esta herramienta ha estado funcionando hace un tiempo, incluso ya ha ampliado su base de datos inicial, que eran, como les decía, 250, 257 imágenes, y ahora obviamente pues ha ampliado un poco más esta información, pero cada vez que nosotros participamos y que interactuamos con la herramienta y que también vamos generando sus trazos, pues ella va completando esa información, incluso los va tomando como referencia para futuros dibujantes y que pueda ser un poco más efectivo ese proceso de predicción de la información. Tenemos también, o hablamos también en este contexto de cuando estas inteligencias, pues lo que realizan es un aprendizaje automático y es que a partir de una serie de indicaciones o de datos base, él empieza pues a establecer esta información, incluso puede tomar como parte de esa información inicial para empezar a establecer sus propias identificaciones. En este caso también vemos un poco de ese aprendizaje automático, incluso cuando miran la definición de la herramienta se van a dar cuenta que Google realmente asume que esto que están viendo en esta herramienta de Quick Draw es aprendizaje automático porque tiene una base, pero a partir de esa base, pues ya la herramienta empieza a establecer su propia clasificación, incluso su propio filtro de cómo va a identificar estas herramientas. Y luego tenemos pues un punto más avanzado de esta inteligencia artificial, que es un aprendizaje profundo, en donde no solamente pues existe una base de información, en donde empieza a relacionar asuntos, sino que empieza también un ejercicio de toma de decisiones y que eso pues de alguna otra manera va a arrojarnos herramientas que tenemos en estos momentos en funcionamiento que se están actualizando día a día. De hecho, hace poco ya salió una nueva versión de ChatGPT y lo que nos está diciendo es, bueno, esto está transformándose justamente a partir de la gran cantidad de data que se está agrupando. No es fortuito que tengamos dos años muy, llamémoslos neurálgicos, en donde ha explotado muchísimo este proceso, porque claro, no quiere decir que la inteligencia artificial sea una cuestión del 2022. La inteligencia artificial ya venía funcionando desde hace muchos años atrás, incluso desde el 70 hay datos en donde nos indican que lo que se estaba trabajando era inteligencia artificial, pero digamos que este boom sucede también como una forma de escalar muchas de estas herramientas, incluso hacerlas crecer, porque pues claro, el uso y la interacción con estas herramientas está generando es que éstas puedan arrojar incluso muchos más datos, incluso que puedan conocer más del funcionamiento de cómo operamos nosotros y que de alguna otra manera pues nos permitan ir brincando hacia ese futuro. Como dice el profe, esto cambia día a día, no es lo mismo para nada el inicio, por ejemplo, de estos procesos en 2022, 2023 a lo que tenemos en estos momentos, y es que a nuestro alcance, incluso así sea que nosotros no paguemos por estas herramientas, pues tenemos muchas herramientas que están a disposición y que nos permiten explorar en general estas aplicaciones. Bueno, aquí como para que tengan una basecita, de pronto los que no han experimentado estas herramientas aún, algunas de estas las vamos a trabajar el día de mañana con la creación de prompts. Si de pronto esta palabra no les trae ningún tipo de significado, no la pueden asociar con nada, mañana vamos a conocer cómo funcionan estos prompts. A grandes rasgos son herramientas que nos permiten o digamos formas de interactuar con estas tecnologías y que tratan de ser lo más efectivas posible justamente pues para que esa exploración sea un poco más, llamémosla, beneficiosa para nosotros y nuestras búsquedas. Entonces, estas son algunas de las cosas que pueden hacer estas herramientas, desde la creación de textos a partir de ideas, hay ejercicios de traducción, hay herramientas que pues posibilita la argumentación. Este de pronto está un poco más basado en texto, pero tenemos herramientas que nos permiten a partir de una indicación textual recrear una imagen y pues irla ajustando a partir de nuestras indicaciones, incluso con estilos. Bueno, hay un poco de todo en estos momentos en el mercado y que está pues casi que a un clic de distancia, una búsqueda en Google, una intención que nosotros tengamos o una necesidad que nosotros tengamos y pues una IA casi que puede responder a muchas de esas necesidades. Vámonos entonces al tema de derechos de autor. A mí me gusta siempre enmarcar estos cuestionamientos
de los derechos de autor frente a la normativa. Si usted de pronto no es de Colombia o está en el marco pues como de la normativa, verifique bien si de pronto su país está en el marco del convenio de Berna, que es en el cual nos vamos casi que a localizar para poder hablar de derechos de autor. Y sí, pues va a ver que este cuestionamiento pues le va a servir. Y si no, pues verifique de pronto cuáles son las normativas de sus países para que justamente pues esto se pueda aplicar de la mejor manera. Yo como les digo, entonces voy a hablar del caso de Colombia, que al estar dentro de ese convenio de Berna, pues nos da digamos, unas limitaciones frente a toda la normativa de derechos de autor y que en este caso, pues es importante regresar sobre estos conceptos. A mí me gusta también darles las definiciones. Vamos a entender entonces derechos de autor como una serie de leyes, de normativas que nos permiten acobijar cómo es que funciona esa normativa. Existen muchos otros recursos que nos permiten también hablar de derechos de autor en el marco de otras prácticas, como por ejemplo el derecho civil, el derecho comercial. Aquí estamos bajo una gran sombrilla que es la propiedad intelectual, pero yo me voy a quedar con los derechos de autor. No obstante, voy a mencionar algunas cositas sobre el derecho comercial, industrial y el derecho civil, porque bajo algunas herramientas de esa normativa, pues podemos acoger algunos aspectos del tema de inteligencia artificial. Bueno, entonces, esas serían como las denominaciones de lo que es derecho de autor. Tenemos el concepto de autor que para esta normativa, para nosotros, que está dentro de la ley y que es la 1915 del 2018. Si de pronto no la conocen, vayan y la buscan en Google. Es un documentico larguito, pero que tiene unos elementos muy puntuales sobre cómo funciona esta normativa y nos va a definir allá muy grande en la primera parte lo que es un autor y para esa normativa y también para el convenio de Berna, un autor es una persona natural. Incluso la definición es muy simple, es muy concreta y simplemente nos dice, un autor es una persona natural. Por lo tanto, todo lo que se derive de esa definición o que vaya en contra de esa definición, pues no va a poder ser tomado como un autor. Y de entrada vamos a tener esa respuesta a la pregunta que posiblemente con lo que ustedes llegan y es si la normativa de derechos de autor cubre estas creaciones, estos productos de inteligencia artificial. Yo voy a dar una respuesta simple y sencilla, pero la voy a ir discutiendo a lo largo de la charla. Bajo la normativa, la respuesta sería no. No se cubren los productos creados a partir de inteligencia artificial bajo la normativa de derechos de autor. Pero ya vamos a ver entonces por qué esto se cuestiona. Justamente porque como una máquina pues no hace parte de esa definición de lo que es un autor, por lo tanto pues todo lo que esté por fuera de esa denominación pues no va a considerarse como un autor y por lo tanto pues no puede estar en la condición para crear una obra. ¿Listo? Y bueno, vamos a tener también esa definición de obra, que es pues un recurso, una materialización de una idea. Ojo, las ideas no las cubre la normativa de derechos de autor. Si usted tiene una idea maravillosa, algo que quiere crear, pero usted se lo cuenta a alguien, esa otra persona materializa, lastimosamente la normativa no permite o no cubre pues ese riesgo también frente a la no materialización de una idea. Entonces, la obra va a ser todo lo que sea materializable y que se pueda comprobar que ha sido producido pues por una persona. Es decir, yo puedo construir un texto, lo publico en un blog, ese producto es de mi propiedad, es original, lo he creado yo, ha sido producto de mi intelecto, de mi capacidad creadora, es un poco las denominaciones que están allí en la normativa. Y si alguien va y toma ese texto y lo reproduce en otro blog, pues yo puedo evidenciar a través de mi blog, a través de la publicación, que yo fui la primera persona en construir ese material y por lo tanto, pues yo podría demandar bajo esa normativa de derechos de autor que otras personas que reproducen mi contenido, pues lo están haciendo de manera ilegal, ¿cierto? Pero entonces es importante que siempre exista esa evidencia de que ese producto, pues ha sido elaborado por esa persona y pues ha sido construido previo a ese otro duplicado y que por lo tanto pues puede ser apto para una demanda por derechos de autor. Y luego también está el concepto de que no es lo mismo el acceso frente al uso, que esta herramienta que tenemos aquí en el centro, que nos permite conocer que existe una diferencia entre estos dos conceptos. Una cosa es que yo pueda acceder a la información. Por ejemplo, cuando yo estoy documentándome algo, puedo buscarlo en Google o puedo ingresar simplemente a una imagen, entonces observarla, eso es acceso, yo puedo acceder a la información porque tengo estos recursos digitales,
siempre y cuando obviamente yo esté en mi intimidad, en mi, digamos, en mi espacio privado, pero usarlo es que yo ya lo descargue, lo comparta y ahí es donde ya puede estar afectando la normativa de derechos de autor. Si es que ese recurso, esa información, esa obra que estoy descargando, pues está o con alguna violación porque ha sido subido a la red de manera ilegal o pues que yo estoy haciendo uso en términos de que lo comparto y ese recurso no ha sido habilitado para ello. Ojo que no es lo mismo porque muchas veces me dicen, pero es que yo puedo acceder al contenido en la red. Eso quiere decir entonces que yo lo puedo utilizar siempre y cuando la normativa te lo permita, porque hay muchos recursos que están bajo licenciamientos abiertos, copylefts, como por ejemplo Creative Commons, y esos los puedes utilizar y incluso te permiten en muchos escenarios compartirlos, modificarlos, pero hay otros que tienen la normativa de todos los derechos reservados o copyright y por lo tanto pues deben consumirse de manera privada, pero no puede extenderse o compartirse con otras personas. Ojo con esa diferencia. Y bajo esa normativa, pues tenemos los derechos morales que son propios del autor, son una serie de derechos como, por ejemplo, el derecho a la paternidad, a compartir esa obra de manera pública, a que siempre se ligue ese autor con ese nombre. Ojo con esto, cómo iría aplicando en términos de la inteligencia artificial. Y los derechos patrimoniales que nos permiten hacer explotación económica de una obra o de una propiedad. Bueno, si esta es la normativa de derechos de autor, sabríamos entonces que, pues, todas las producciones que estén mediadas de manera fundamental o mayoritaria por una inteligencia artificial, pues van a estar bajo la línea o van a estar un poco más hacia el lado de estar exentos o limitados frente a esta protección de derechos de autor. La protección de derechos de autor se va a limitar a proteger obras de pues, personas naturales que no tengan la posibilidad de proteger esos recursos y que por lo tanto lo que nos dice es el recurso pues adquiere inmediatamente esta posibilidad de que el autor defienda esa producción en caso de que se viole ese derecho. Pero entonces, ¿qué pasa con todo lo que se está creando alrededor del mundo, que son producciones bastante amplias y que están ahora casi que en todos los contextos? Y pues cómo se están dando esas discusiones frente a esa imposibilidad, porque claro, no quiere decir que en este caso la ley dijo no, entonces ya simplemente es un no, ¿cierto? ¿Qué está pasando como con ese otro lado del uso del Internet? Personas, por ejemplo, que promueven el acceso libre, la posibilidad, por ejemplo, de la creación y de pronto ven un poco limitada esta normativa. Ahí nos vamos a quedar un poco en este cuestionamiento. Me dice por aquí el profe, ¿podrías compartir por favor el enlace de la inscripción de los otros eventos? Claro que sí, profe Sergio, ahorita se las estoy compartiendo al finalizar esta charla. Bueno, entonces, me gustaría de pronto que hiciéramos esta parte de la discusión frente a esta idea, ¿cierto? Si la inteligencia artificial es un pincel, no porque fuese un pincel simplemente, sino que fuese una herramienta, recurso que nos permite mediar el proceso creativo, es decir, yo puedo utilizar un lapicero para escribir mi obra, eso no quiere decir que el lapicero tiene el conocimiento, sino que es una herramienta para una producción o en lugar de esto, la inteligencia artificial no es una herramienta, sino que se convierte en un creador. Ahorita ustedes me van a ir contando de qué lado están. ¿Están más del lado de pensar que la inteligencia artificial es simplemente una herramienta o un recurso? ¿O están del lado de pensar que la inteligencia artificial ya se ha convertido en un creador y que por lo tanto esta normativa tiene que movilizarse para permitir ciertas cosas, como por ejemplo que una persona que crea una inteligencia artificial pueda ganar dinero a partir de las producciones o de los usos que se le hagan a esa inteligencia artificial? Entonces, como para entender esta lógica, vamos a mirarlo de estas tres maneras. El primero es ver esta herramienta como, este recurso como simplemente una herramienta y tenemos muchos casos de recursos tecnológicos, como por ejemplo el software, que nos sirve pues como simplemente un recurso. Cuando yo hago algo en Word, no quiere decir que Word, a pesar de que Word muchas veces me corrige el estilo, me corrige o me da recomendaciones de texto que puede incorporar o me da recomendaciones de ortografía, no quiere decir que porque él está invirtiendo en esta reconstrucción, quiere decir que Word pues, se ha convertido en un creador, ¿cierto? Tiene una cierta inferencia o modificación dentro de mi contenido, pero no quiere decir que el producto general o el producto final va a ser propio de la inteligencia artificial, en este caso, pues los mecanismos que tiene Word para ayudarme a la corrección de mi texto. Cierto que digamos es una de las posturas que plantea también la normativa para reafirmar que
en la mayoría de casos, muchos de esos recursos, pues simplemente lo que hacen es que median un proceso, pero no son la base creativa, o llamémoslo como la mente maestra de esa producción. Luego entonces tenemos otra mirada que se le ha dado también a estos recursos tecnológicos frente a la toma de decisiones a través, por ejemplo, de situaciones como el Machine Learning o el Deep Learning, en donde pues distintos procesos ya de construcción han evidenciado cómo estas herramientas van tomando decisiones y van modificando pues distintos procesos a partir del aprendizaje y lo que van también corrigiendo pues estas personas que están detrás del proceso de construcción, ¿cierto? Y luego está el software en el marco del derecho comercial e industrial, que es un escenario muy interesante, en donde ya no estamos hablando de que existe un autor, que en este caso pues es una inteligencia artificial, sino que estamos hablando de que detrás de esa herramienta realmente lo que es un código que realmente es la producción original de una persona o de un grupo de personas y que por lo tanto bajo normativas como el derecho comercial, el derecho industrial o incluso el derecho civil, pues podría cobijarse esta normativa y es, yo tengo la posibilidad de crear una inteligencia artificial, sirve para algo y yo podría afirmar que las producciones de esa inteligencia artificial realmente son mías porque yo fui pues la que le dio la información o el algoritmo necesario para que esa inteligencia artificial pudiera construir, ¿cierto? Digamos que esas son las tres miradas de manera muy sucinta de lo que cómo se está viendo también esta información de la inteligencia artificial y cómo también esto puede afectar el proceso. Bajo el caso del derecho comercial, quizás estamos bajo un escenario un poco más claro o evidente, aunque todavía está siendo cuestionado, todavía no es que esta normativa sea aceptado, pero bajo esa idea de que yo produzco un recurso y bajo esa misma lógica, pues todo lo que produce ese recurso, pues me va a pertenecer o yo podría cobrar por ello, ¿cierto? Es el caso, no sé, de una fotocopiadora. La fotocopiadora me pertenece, pero si yo hago la tarea de fotocopiar esta información que voy a reproducir en muchos escenarios, pues todo lo que se reproduce de ese recurso, pues yo podría cobrar por él si fuese el escenario. Es un poco la símil para este caso y pues muchos tratan de acobijarse bajo esa lógica para poder pensar que sus producciones pues sí sean o sí estén bajo la lógica de la protección y que por lo tanto pues ellos puedan registrar un producto o incluso cobrar por ese producto. Entonces digamos que estas son como las líneas que se les están dando y miremos también lo que está sucediendo en términos de creación, ¿cierto? Que ahorita que estemos ya en el debate y ustedes de pronto me presenten sus observaciones, esto también de pronto puede modificar algunas de las perspectivas. Les presento este video, se llama El siguiente Rembrandt, es un ejercicio de producción a través de una herramienta de inteligencia artificial que construye una serie de ingenieros, de investigadores, y que tiene un producto muy interesante al final. Vamos a ver este corto videito de 4 minuticos y regresamos a ver de pronto para que ustedes ya me vayan dando algunas pequeñas reflexiones que vayan tomando a lo largo de esta partecita de la conversación. Great achievements, one of Rembrandt's great achievements was to portray human emotions in a much more convincing way than artists had before him, and in many ways for all time. At ING, we believe in the power of innovation, what it can mean to people. We want to bring this innovative spirit to our sponsorship of Dutch art and culture. We knew that for this challenge, we needed to team up with experts from various fields to make this come to life. We're using a lot of data to improve business life. But we haven't been using data that much in a way that touches the human soul. You could say that we use technology and data like Rembrandt used his paints and his brushes to create something new. The first step was to study the works of Rembrandt in order to create an extensive database. We gathered the data from his collection of paintings from many different sources, including 3D scans and upscale images using a deep learning algorithm. Because a significant percentage of Rembrandt paintings were portraits, we analyzed the demography of the faces in these paintings, looking at factors like gender, age, and head direction. The data led us to the conclusion that the subject should be
a portrait of a Caucasian male with facial hair between 30 and 40 years old, in dark clothing with a collar, wearing a hat, and facing to the right. From there, we started to extract features only with faces that were related to that specific profile. And we had to create a whole painting from just data. And we used statistical analysis and various algorithms to extract the features that make Rembrandt Rembrandt. We took parts of the face and we started to compare them. And then, based on this, we're able to create a typical Rembrandt eye or nose or mouth or ear. After generating the features, we were focusing on the face proportions. We used an algorithm that can detect over 60 points in a painting. We were able to align the faces and to estimate the distance between the eyes, the nose, and the mouth and the ears. A painting is not a 2D picture, it's 3D. You can see the canvas, you can see the process, and that's what makes the painting come alive. A hive map is essential to make the painting a painting. We incorporated the height map into the painting and printed on a 3D printer that uses a special paint-based UV ink. It printed many layers, one on top of the other, which resulted in the height and texture of the final painting. It's sometimes a magical moment to see a painting for the first time. Even if it's computer generated, for me it is something special. I would have believed if I saw it in a museum that it would have been a real Rembrandt, just one I haven't seen before. It will be interesting to see Rembrandt looking at it. He will be happy that there are people trying to understand him and trying to create something out of that. So I think he will be happy. The next Rembrandt makes you think about where innovation can take us. What's next? Bueno, ahí tuvimos ese video. Me gustaría de pronto que me contaran hasta aquí, hasta dónde vamos, porque quizás la pregunta es esa. Bueno, ya sabemos que la normativa no lo acobija, quizás ahí con eso hubiéramos terminado esta charla, pero este ejercicio que nos presentan aquí pues trae la pregunta. Bueno, yo lo que veo es la materialización de un montón de humanos creando un producto que simplemente pues lo recrea, es una inteligencia artificial, pero ¿por qué no pensar entonces que aquí realmente lo que hay es una propiedad intelectual, ¿cierto? Bueno, a partir de esa pregunta de pronto y de lo que hemos estado conversando, me gustaría conocer sus opiniones, los que quieran de pronto alzar la mano y contarnos algo que reflexionen en torno al video o a lo que hemos conversado. De pronto aquí a través del chat también nos pueden ir contando. A ver quiénes se animan. Recuerden que aquí abajito tienen un botoncito de reacciones y ahí me pueden alzar la manita para ayudarles el uso del micrófono. Adelante, profe Jorge, ya tiene el uso del micrófono. Vean, no, yo creo que cuando uno empieza a revisar y analizar este tipo de cosas que se hacen a través de la inteligencia artificial, pues surgen como millones de preguntas. Algunas de esas, por ejemplo, es decir, ¿será que esta inteligencia artificial con todas las capacidades que ha demostrado será capaz de pensar igual que Rembrandt, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Será que será capaz de superarlo? O la otra, a partir de toda esa maravilla que se ve ahí, donde al final la persona decía, si me venden un cuadro de esos, pues yo pensaría que era original, ¿cierto? Y estamos hablando de gente que sabe de arte. Eso llevarlo a otro lado, o sea, no para pintar cuadros, para salvarle la vida a la gente, para resolverle problemas al mundo, es decir, tantas cosas que hay allá. Por ejemplo, mire eso que ellos hicieron ahí con 3D, que pasando varias veces esa pintura por ese mismo cuadro, lograban esas texturas que él en su pincel lograba manejar, ¿cierto? Claro, lo otro también aparece. Bueno, y el plagio que es tan común y corriente con o sin inteligencia artificial en este mundo, ¿a dónde vamos a parar con eso, cierto? Yo aprovecho para hacerle una pregunta.
eh, hay un libro que es el primer libro que se escribió con inteligencia artificial que se llama Iris, de una empresa que se llama Nueva Aurora. Eso ya lo venden en Amazon, vale 10 y un poquito de dólares, para Kindle vale 0 pesos. Entonces la parte ahí que preguntaría yo es eh, cuáles derechos hay ahí, porque mire que Amazon adquiere digamos, como un orden de prioridad y dice, eso lo vendo yo, y usted no me lo puede vender por fuera. Entonces ahí hay unos derechos de autor, patrimoniales, y seguramente también están los morales. ¿Qué hay ahí, profe? ¿Usted qué piensa de eso? Muchas gracias, profe Jorge, primero pues por su mirada en torno al ejercicio. Me parece también muy interesante su reflexión. Y bueno, en torno a su pregunta, yo al inicio les decía que yo de pronto no iba a hablar mucho sobre la parte del derecho comercial porque todavía pues está, digamos que se sale un poquito como de nuestro interés porque especialmente aquí diríamos como, bueno, qué es lo que pasa en el contexto de la educación, que no siempre pues es lo que pasa en el contexto de lo comercial. Pero su pregunta, bueno, el primero es resolver por qué sucede. Realmente sucede porque bajo la idea del derecho comercial, digamos que si la persona, o en este caso pues esta corporación, fuese a registrar este texto, pues realmente lo que va a pasar es que se le va a decir que no, es una producción que no está en el marco de la normativa, ¿cierto? Entonces, digamos que en términos del registro y el ejercicio pues como gubernamental, tiene ciertas implicaciones en esa línea. Pero en el caso del escenario comercial, de hecho, ahorita que yo les voy a mostrar un caso, que es el de Saria of the Dawn, que es una obra también que fue como muy controversial porque trató de registrarse, en este caso esta sí trató de registrarse. Lo que pasó fue pues que el gobierno de los Estados Unidos decía, bueno, no, esta obra no se puede registrar, yo puedo registrar lo que es producto del intelecto de una persona que era la parte del texto, pero no la obra gráfica, que sí fue una producción de una inteligencia artificial. Entonces, en el marco de lo comercial, pues eso es posible, ¿cierto? Digamos que eso puede tener muchas implicaciones, no sé, que el día de mañana alguien registre algo porque, no sé, tomó una creación de la inteligencia artificial, al no estar protegida bajo la normativa, pues alguien podría modificarle, hacerle, pues digamos que lo que empieza a aplicarle es el copyleft, y pues alguien podría llegar y modificar ese contenido, incluso pues atribuírselo y luego entonces hacer pues implicaciones. Yo creo que es como la desprotección, porque como no está bajo la normativa de derechos de autor, pues no hay un autor que se pueda proteger, ¿cierto? En ese caso la corporación pues tendría que estar como ahí a la deriva, de pronto un poco bajo esa protección, porque alguien podría decir, no, esa obra es mía, porque esto es una reproducción, entonces es muy cercana y bueno, ya puede tener ciertas implicaciones. Y a la larga yo creo que es como el problema que tiene el autor. Claro, lo otro es que está creciendo mucho como el ejercicio de experimentación. Entonces, yo creo un producto para hacer la experimentación y luego, pues tampoco si me llegan a tener alguna implicación o alguien trata de abordar que esa obra es mía, pues no hago tampoco como la lucha, porque realmente era un ejercicio de experimentación. Entonces, yo creo que eso es como lo que está pasando. Eso no quiere decir, por ejemplo, que las obras no se puedan vender. Desde que la obra no tenga digamos, como una indicación directa de alguien que está tratando de atribuírsela o tiene evidencia de que esa obra pues le pertenece, es muy raro pues que exista como algo que le afecte el proceso. Pero sí, yo creo, profe, que ese tipo de escenarios y más, de hecho, por aquí alguien estaba mencionando algo con el tema de concursos que hace un año, o 2 años yo creo que ya va a ser, pasó por en el caso del concurso de fotografía, que el ganador pues había realmente elaborado su fotografía a partir de inteligencia artificial. Lo que pasa es que pues bajo el otro principio, que es el que también en este caso pues va mediando el proceso y es el concepto de la ética, ¿cierto? Yo como un autor, pues no me voy a ir a atribuir algo que no me pertenece o que no ha sido producto de mi intelecto, pues porque tengo ese otro elemento que me rige, que es el concepto de la ética. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, en estos concursos y especialmente donde han ganado personas que utilizan inteligencia artificial, es que simplemente lo asumen o lo afirman, ¿cierto? Ah, yo utilicé inteligencia artificial y bueno, muchos incluso terminan renunciando a esos premios simplemente pues por evidenciar, uno, que la inteligencia artificial está allí, que es necesario hacer ese debate y tener esas conversaciones, y más importante aún, que la inteligencia artificial debe tener un lugar en la normativa de los países y también pues de alguna otra manera pues evidenciar cómo en un futuro muy cercano va a ser muy difícil distinguir, que es el caso de Rembrandt, ¿cierto? Como es muy difícil
De hecho, ellos no lo dicen, "Ah, claro, donde lo llegue a ver Rembrandt, posiblemente va a decir, es que esto es una cosa muy cercana", incluso personas que conocen muy bien pues la forma en cómo lo hacía. Miren que ellos sacan aquí como unos generales, entonces él pintaba más hombres y entonces estaban de esta manera sentados, entonces con estas posibilidades y la forma en cómo dibujaba los ojos. Bueno, la base de datos de esa herramienta era bastante amplia y obviamente pues le permitió generar un producto final bastante cercano, pero claro, el debate va a ser eso, entonces, ¿qué va a pasar? Y creo que la ética, incluso aquí la profe lo menciona, cómo la ética entonces tiene que volverse casi que, no sé, como el elemento transversal de la discusión y más por lo que va a empezar a generarse al futuro. Sí, es que es un ejercicio bastante complejo. Voy a leer aquí algunas de las intervenciones del profe Jorge, me recuerda si de pronto le logré responder ahí un poco la pregunta, aunque en efecto pues es un tema muy complejo todavía para abordar, incluso como usted lo mencionaba ahorita, puede que hoy tengamos una información, pero esta cambia ahorita, en la tarde, porque así está moviéndose este proceso. Bueno, nos dice por aquí la profe Karen, es una herramienta porque se basa en el conocimiento publicado, obras expuestas para construir algo con esos mismos patrones. Claro, bajo esa lógica de no se produce nada nuevo, sino que lo que se está haciendo es regresando sobre creaciones anteriores y por lo tanto no podríamos hablar de ese concepto base de la producción o de la normativa, que es la originalidad, pero no la originalidad como un concepto de novedoso, ¿cierto? Porque pues lo novedoso también puede ser, yo puedo traer algo y utilizarlo de una manera novedosa en este presente y no quiere decir que estoy creando una cosa nueva, sino el concepto de original como una base pues fundamental del conocimiento y de una primera experimentación de algo. Muy interesante también esa postura, profe Karen, profe Laura nos dice, eh, con esto que se busca con el concurso de Cocoa, profe, si de pronto me lo contextualiza un poco más, lo podemos mirar. Sí, el aspecto ético, profe, es, como les decía, se tiene que volver como el puente o el elemento que nos permita estar bajo una misma lógica, porque de lo contrario, o incluso pues, el mismo concepto de la ética puede que sea una mirada subjetiva, pero al mismo tiempo pues, nos puede dar una línea sobre hasta dónde evitar cruzar esa línea. Y de pronto es el cuestionamiento que tiene que llegar a las aulas de clase porque pasa mucho y es, bueno, venga, cuando usted produce un contenido, digamos, le pido a los estudiantes un ensayo, el estudiante me trae el ensayo, pero es una producción completa de la inteligencia artificial, puede que yo logre identificar algunos elementos que no veo, que el estudiante pueda estar utilizando ciertos conceptos, pero es posible que a mí se me pase, ¿cierto? Y que, porque ahora, por ejemplo, muchas de estas inteligencias se entrenan, entonces yo le puedo dar una base de información que yo sí escribí y luego a partir de esa información que él pueda recrear algo, incluso él puede tratar de copiar mi estilo y por lo tanto puede ser muy difícil para mí tratar de identificar algo que haya sido producido pues por estas herramientas. Entonces, claro, el concepto de la ética tiene que llegar a mediar y cómo también termina de alguna otra manera afectándose el estudiante, por ejemplo, ante un proceso de aprendizaje, porque pues empieza a recurrir a estas herramientas y ya es el único vehículo de producción, por ejemplo, ¿cierto? Y como por ejemplo, de esta misma mano, para muchos profesionales, estas herramientas se han convertido incluso en un recurso base. Ahorita que les voy a compartir algunos enlaces, se van a dar cuenta un montón de afirmaciones que hacen distintos profesionales, en donde dicen es que, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial yo tengo una base para la producción. Muchos escritores que tenían de pronto momentos de incapacidad para escribir, pues utilizaban estos recursos también como base de su conocimiento. Por aquí el profesor Walter nos trae la indicación pues, de cómo funciona dentro de la normativa. Claro, eso es uno de los vehículos, ¿cierto? Tratar de atribuir no a la inteligencia artificial, sino a la persona. Pero, digamos, por ejemplo, en el caso, profe, porque hay un debate muy interesante y es, bueno, si yo creo el prompt, ¿cierto? El prompt, que es esta indicación inicial bajo la cual la inteligencia artificial va a recrear aquello que yo le pido, pues realmente la idea original supuestamente le pertenece a una persona. O sea, yo soy la que le escribo y le digo, venga, haga un texto que tenga estos elementos o que tenga esta información o que se guíe. Incluso yo le puedo ir corrigiendo. Ah, bueno, no, pero es que hablaste de otra cosa y esto no me interesa es que te vayas por acá. Entonces yo puedo ir modificando esa producción. No obstante, bajo la normativa, hay una cosa muy particular y es que se está analizando también
cómo esa producción autónoma de esta inteligencia artificial pues se vuelve un poco en contra de la normativa para que no la cobije justamente, y es que a pesar de que uno le dé unos lineamientos a la herramienta también toma su propia acción y por lo tanto es muy difícil ver cuál es el nivel de producción, o sea, cuánto produce la persona y cuánto produce la máquina, y por lo tanto, pues en caso de registro de esas herramientas, es casi que imposible llegar pues a esa determinación. Bueno, ya nos vamos, estamos por aquí con el COCOA. ¿Qué será COCOA? Si de pronto nos cuentas un poquito más, miramos a ver también pues cómo es que funciona. Pero bueno, eso es otra cosa que ahora estamos encontrándonos con que muchas instituciones y muchas, pues, llamémoslo como espacios donde la inteligencia artificial está teniendo sus inferencias, están tomando sus propias prácticas para poder establecer. Voy a hablar del caso de la Universidad de Antioquia, es que recientemente, pues en el marco de la universidad se produce el Estatuto de Propiedad Intelectual, en donde ya empieza a conversarse un poquito de inteligencia artificial, no mucho porque este texto es del finales del 2022, posiblemente su producción venga desde mucho más atrás, y todavía es muy poco lo que se está diciendo, incluso institucionalmente. Hay organizaciones, hay instituciones que están diciendo, venga, esto es lo que vamos a entender por el uso de inteligencia artificial y hasta este punto se puede llegar. Pero pasa también que muchas organizaciones todavía no han, digamos, sentado su posición o su política y también dejan un montón de áreas grises en donde, bueno, utilizarla, no utilizarla, está prohibido, no está prohibido, se posibilita para la creación o para la inspiración, pero entonces ¿hasta dónde? Entonces, claro, abren mucho más esas distintas líneas de cuestionamiento frente a cómo es que funciona esta normativa. Ahora les voy a presentar una serie de casos que están cuestionando obviamente temas de inteligencia artificial y que de pronto también nos pueden sentar como ese precedente que de alguna otra manera, aunque esto no está pasando en Colombia, sino en el mundo, especialmente en Estados Unidos, y hay casos, por ejemplo, en Europa, también empiezan como a ubicar ese precedente y de pronto nos permiten tener una idea sobre cómo es que nuestros países van a empezar a enfrentar esta lógica. No es para nadie un secreto que posiblemente lo que pasa en estos países a unos años pues sea el reflejo de lo que nos va a ir sucediendo, y es importante desde ya empezar a tomar pues un poco de acción o al menos empaparnos de cómo es que funciona la normativa, porque no sabemos en el futuro pues que empecemos a utilizar estas herramientas y que sea de alguna otra manera o que llegue a afectar esa producción. Entonces tenemos este caso, que es el caso frente a, especialmente pues es una demanda contra OpenAI, que son los productores de, entre otras herramientas, ChatGPT, DALL-E, por ejemplo, y que ellos reciben una demanda porque digamos que lo que estaban haciendo ellos era haciendo uso de una serie de repositorios, entre ellos pues GitHub y otras plataformas, y obviamente para la reconstrucción de su proyecto de inteligencia artificial. Y esto es muy interesante porque el uso, si bien todo lo que si ustedes de pronto no conocen GitHub, es una plataforma un poco a manera de repositorio en donde muchos productores de software llegan a depositar pues sus recursos, incluso pues no solamente se deposita software, sino también documentación sobre muchos procesos, pero tiene la particularidad de que está bajo esa idea de el licenciamiento abierto, especialmente pues del GNU, que es el que aplica para software. Y allí lo que sucedió fue que esta plataforma de OpenAI, pues esta empresa empezó a tomar datos de allí para su construcción. Si bien estábamos hablando de un espacio en donde se rige la normativa pues de apertura, de recursos abiertos y la disponibilidad para que cualquiera los utilice, en este caso se está utilizando pues una plataforma para recuperar información, pero que también se vende bajo otros principios. Por ejemplo, OpenAI, que es esta plataforma, cobra por sus versiones de ChatGPT más avanzadas, ¿cierto? Si bien nosotros podemos hacer uso de algunas en sus versiones gratuitas, ellos cobran por sus versiones un poco más avanzadas, y claro, entonces esto era incompatible con la lógica primero de GitHub, que pues es un espacio de apertura, entonces la producción que se genere, entonces ojalá también sea abierta y que otros puedan acceder, y esto obviamente pues rompe con esta lógica de que OpenAI cobre por una información que ha accedido a ella de manera gratuita.
Miren ahí una primera implicación de cómo también la inteligencia artificial, de alguna otra manera, por su uso o por la forma en cómo accede a la información, puede no solamente estar violentando pues una normativa frente al uso, sino también de pronto otras que se encadenan, como por ejemplo, pues mantener un recurso abierto de esa manera. Entonces, esto es uno de los cuestionamientos, yo se los voy a compartir. Casi todos estos están en la plataforma de Creative Commons, pero de pronto para que se puedan ir empapando y de pronto si están más interesados en trabajarlo a fondo, lo vayan leyendo porque es muy interesante lo que está sucediendo. Listo, entonces este es uno de los casos. El otro que ya se los estaba mencionando hace un momentico cuando conversábamos con el profesor Jorge frente a cómo es que funcionan estas normativas, y es el caso de Saria of the Dawn, que es una producción de Midjourney, y esta autora que se llama Cristina Kashtanova. Y lo que sucede es que ella produce este contenido, que es un libro, pues es digamos, lo que está en un formato cómic, porque tiene elementos gráficos y obviamente pues el desarrollo de una historia en texto. Y lo que sucede es que cuando esta autora pues va a hacer el ejercicio de registro, pues allí en la oficina de copyright de Estados Unidos, pues simplemente se le niega porque la producción de todas las imágenes, obviamente al ser un cómic, tiene una base de imágenes bastante fuerte, han sido producidas por Midjourney, que es esta inteligencia artificial, y que si bien pues son producto de su, digamos, de un interés inicial que tiene la autora o una línea específica que define, realmente no se logra comprobar. Esto que ustedes encuentran aquí en la parte de abajo es lo que termina diciendo esta oficina, en donde sostiene pues que si bien hay un humano que está dando unas indicaciones específicas para que Midjourney reproduzca una imagen, no es, digamos, posible afirmar que bajo la iniciativa de inteligencia artificial generativa, ella se esté apegando estrictamente a las indicaciones, más pensando obviamente en el hecho de que la indicación pues tiene unos límites y que esos límites posiblemente pues nos van a evitar o nos alejan del hecho de que la producción sea completamente una reconstrucción de una persona. Entonces miren ahí ese pequeño, digamos como esa pequeña línea. La obra sí se registra, sí se logra registrar, pero sin las imágenes. O sea, todas las imágenes las sacan del registro oficial, y esta obra, cuando está pasando por el proceso de registro, solamente queda en su base textual, que sí se puede comprobar que es producto del intelecto de esta autora. Entonces, miren aquí esta pequeña línea. Y lo que empieza a suceder, claro, entonces no quiere decir que no se pueda publicar. Si alguien en el futuro llegase a cuestionar, por ejemplo, que algo del texto o de la idea original de Saria of the Dawn le pertenece, pues posiblemente la autora tiene cómo hacer ese alegato porque pues existe un registro de la parte textual, pero no podría existir ningún tipo digamos, como de afectación sobre la parte de las imágenes, porque en este caso pues evidencia que el registro no lo cubre y por lo tanto pues no se puede proteger bajo esa normativa. Bueno, bueno, este es, digamos, algo también que se deriva de ese fallo, y es que muchos autores también, especialmente artistas, han empezado a generar, pues, digamos, como oposición frente a esta indicación que da la oficina, porque finalmente, pues, ellos dicen, venga, es que si existe un proceso de reconstrucción que yo estoy materializando, incluso muchos artistas no solamente se están quedando con lo que la inteligencia artificial genera, sino que empiezan a generarle modificaciones. Y digamos que lo que establece esta oficina de copyright de Estados Unidos es que sí se pueden registrar ciertas obras. Es decir, si usted evidencia que usted tiene una base de inteligencia artificial, pero el material que hace parte de su producción, es decir, la edición o su construcción, supera o evidentemente está más allá de la producción de la inteligencia artificial, digamos que ahí puede existir una protección. Incluso mire que se especifica, ¿cierto? Se registrarán obras que contengan material que de otro modo no podrían protegerse y que hayan sido editadas, modificadas o revisadas de otro modo por un autor humano. Es decir, el nivel de modificación tiene que evidenciarse, no solamente, pues, ya ves, toma una imagen y le hacen unos pequeños retoques, entonces ya hay una modificación, no, tiene que ser significativa y la sigue cubriendo esa normativa, pero tiene que evidenciarse que ese nivel pues sea un poco más claro, que de pronto esos límites no sean tan, digamos, tan definidos. Está también el caso de Thaler, que es en este caso, pues, llamémoslo un creador. Él elabora
lo que él ha denominado en el 2018 la máquina de la creatividad, es una inteligencia artificial, y él introduce un concepto muy interesante y es una forma también de buscar otros caminos para la aprobación o el registro de obras con uso de inteligencia artificial, y es registrarla como obra por encargo, ¿cierto? Ahorita vamos a ver eso porque es muy importante en este caso. Bueno, este es como un poco el proceso que él sigue. Primero construye la herramienta, a partir de la herramienta construye un producto. Él trata de hacer ese ejercicio de registro bajo esa lógica o digamos, ese apartado que tiene esa normativa y es obra como por encargo. Y él termina pues haciendo el ejercicio de enviar ese recurso para que sea registrado, se le niega ese registro, entonces él inicia pues un ejercicio de demanda en donde obviamente pues se lleva a un juicio, y el juicio, en este caso pues este juez que es Basil Howell, termina reafirmando el hecho de que la obra en efecto pues no puede ser registrada porque pues no es una obra que sea producto de una persona natural, ¿cierto? Pero entonces está el concepto de que él trató de registrarlo bajo la idea de una obra por encargo, es decir, no la registra como un autor, sino que él encarga ese contenido, él le da toda la información a esta obra para que lo registre, en este caso esta herramienta para que lo construya, y esa producción, pues, según esa afirmación o esa lógica que tiene esta persona Thaler, que es un abogado también, él termina afirmando entonces que la producción aquí en este caso pues es toda de su intelecto y que simplemente pues esta máquina de la creatividad, como él la llama, reproduce una intencionalidad que tiene. Claro, pero entonces el concepto de obra por encargo, que es una redefinición que hace este juez, no lo termina abarcando porque en efecto, independiente de la lógica que se siga, en este caso pues abordar otra forma de esta normativa, no implica que no vayan a existir esas modificaciones, es decir, que la inteligencia artificial en el ejercicio de reproducción esté siguiendo de manera muy fiel aquello que se está produciendo y que por lo tanto, pues otra vez se replica el mismo caso que se había mencionado anteriormente, y es que la inteligencia artificial va a hacer un ejercicio de producción y que por lo tanto, pues va a tener una afectación sobre el resultado final. Ya para que lleguemos como a la tanda final de esta serie de casos asociados a el uso de inteligencia artificial, pues uno, reconocer que pues en el futuro vamos a tener muchas situaciones complejas. Hay un caso que se comparte en Creative Commons en una de sus noticias, y es que cuando ellos suben un video a una plataforma, en este caso la suben a Vimeo, perdón, Vimeo les dice que este contenido es una producción pues inválida porque afecta la normativa de derechos de autor al ser una producción creada por un recurso externo. Bueno, ellos ahí dan como una afirmación del por qué. Obviamente, pues Creative Commons, que conoce muy bien cómo es el funcionamiento del formato de la normativa, pues presenta una apelación y terminan pues regresando en el video, pero algo que va a empezar a suceder también en el futuro es que va a ser muy difícil reconocer muchos de estos recursos y que posiblemente pues al no tener una capacidad de reconocimiento, muchos de estos aplicativos que reconocen pues empiecen a tener ciertos fallos y que van a empezar a afectar pues procesos como por ejemplo en este caso el acceso a la información, pero pues pensemos que en el futuro puede que se empiecen a ver estos escenarios en muchos casos y que la no existencia de la normativa pues va a generar incluso digamos, o va a desencadenar una serie de situaciones que sean mucho más preocupantes. Y lo otro es que están creciendo pues muchos espacios, en el caso, por ejemplo, de convenciones en donde se están dando cuestionamientos frente al uso de la normativa. Justamente pues Creative Commons tiene unos espacios de encuentros anuales en donde justamente conversan sobre esto y pues empiezan a generar las consideraciones o las experiencias que tienen las personas frente al uso de inteligencia artificial en muchos escenarios como inspiración, como recursos que les ayudan a sus procesos creativos y que al mismo tiempo pues exigen también esta producción, pero el cuestionamiento también va en la vía de, bueno, digamos por ejemplo un artista como Shakira que produce su contenido a partir de un intelecto, pues cuando registra estaría en una situación de quizás un desequilibrio frente a una inteligencia artificial que produce, porque pues podría producir recursos muy cercanos a los de Shakira. En el caso de la inteligencia artificial pueden estar en el mundo sin que se cobren, y en este caso pues estos artistas podrían tener también afectaciones porque pues sus contenidos pueden estar en una lucha que es desigual y que por lo tanto pues
va a desencadenar un montón de afectaciones. Miren ahí como del otro lado, la otra mirada también que se le da y que son apreciaciones de las personas de a pie, el uso también o la apertura frente a estos recursos también puede implicar que una gran parte de nuestra sociedad se vea afectada, especialmente por su producción. Y les quería dejar también allí, como para ir generando este cierre, de pronto también conocer algunas de sus apreciaciones finales. Yo creo que por allí la profe Lady también me ha pedido el uso de la palabra. Les quería dejar esta noticia también que la produce Creative Commons, es de 2023, ya finalizando el año, septiembre creo que es la fecha, así septiembre. Y bueno, este texto está en inglés, pero bueno, si lo traducen les va a también acceder a la información. Pero son, digamos, como las distintas perspectivas que están teniendo estos autores frente a lo que pasa con respecto a la inteligencia artificial y en el marco de sus prácticas. Hay un montón de afirmaciones por aquí, pero que nos dejan mucho que pensar frente a lo que sucede con la normativa, ¿cierto? En conclusión sobre esta parte del conversatorio, esta primera charla de esta serie de esta semanita, podemos decir que lastimosamente pues no existe una normativa que se ajuste a las necesidades de lo que está pasando, de la producción que se está generando con inteligencia artificial, que es necesario que se establezcan unos límites o al menos que se dé, digamos, unas guías o unos recursos rectores, por una parte, para que en el contexto de la educación podamos saber qué hacer con eso que tenemos y también pues que se empiecen a dar estos cuestionamientos frente al uso ético de este tipo de información y también los sesgos o la información también derivada de estas producciones que pueden no estar en la línea, pues obviamente de la ética y que de alguna otra manera pues tiene que ser un cuestionamiento que crezca allí para que nos pueda dar también una guía o una base rectora. Bueno, profes, estudiantes, administrativos que estén por aquí acompañándonos, me gustaría de pronto alguna reflexión final de algunos de ustedes, de pronto de lo que conocieron el día de hoy. A la profe Lady ya mismo le doy el uso de la palabra que se me había pasado ahorita, profe, ya mismo. Un segundito. Y quienes quieran pueden alzar la manito, claro que sí, para darles este uso de la palabra y que nos puedan contar. Recuerden con la manito, me hacen la indicación. Profe, ya tiene el micrófono. Muchas gracias, profe. Bueno, pues todo lo que nos cuentas nos deja con muchas ideas, pues realmente muy interesante. Me preocupaban varios aspectos con el video de Rembrandt y es que, Sí. por ejemplo, el asunto de Rembrandt que pasa a ser de dominio público y que luego de estas transformaciones pueda volver a convertirse en un producto, digamos, privado porque puede empezar a comercializarse, puede empezar a tomarse como un producto creado por un grupo de personas y de esa manera volver a privatizarse esas obras clásicas, ¿cierto? Rembrandt y todos los demás, por el hecho de haber sido pasados por el tamizaje de la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera. Entonces ese conocimiento ya empieza a generar asuntos relacionados con la generación de recursos y digamos, a recapitalizar obras de arte que llegan a ser a dominio público por el tiempo que ha pasado, se pasan por el tamizaje de la inteligencia artificial y vuelve y se privatiza todo este conocimiento. Entonces creo que eso es un asunto bien, bien complejo porque finalmente ahí conectamos con lo de la ética. Es muy fácil, digamos, de forma respetuosa lo digo, pero es muy fácil partir o caminar sobre hombros de grandes, ¿cierto? Pasar por allí, por la inteligencia artificial, un conocimiento que ha sido un referente para la humanidad, generar algunas modificaciones, entre comillas, perfeccionarlo, ¿cierto? Porque creo que la inteligencia artificial también va hacia un asunto de higienización, no sé si estética, discursiva, porque claro, nosotros como seres humanos nos reconocemos y digamos, imperfectos. Entonces, uno de los asuntos que, por ejemplo, como profes vemos muy raro es que escrito tan bonito, tan bien hecho, ¿cierto? Las primeras cosas que es el ruido es porque como seres humanos erramos, entonces es como que todo este asunto va a terminar en que éticamente nos tenemos que cuestionar, pero adicionalmente, eh, ¿qué va a pasar cuando ya el asunto no sea de qué tan difícil sea distinguir? Hoy Turnitin, por ejemplo, nos permite hacer un rastreo sobre qué parte de ahí es de IA, sino también preguntarnos en qué parte vamos a dejar eh, de sentir ese deseo de crear.
porque es Súper que interesante. finalmente yo estoy presentando una obra de arte y con los concursos que mencionan ahorita las profes y que nos mencionabas tú también, es si mi obra igual va a ser aceptada y si de todas formas todo el asunto de derechos de autor va hacia legitimar, porque habrá un momento en la discusión social en el que diga, no podemos desechar las habilidades o lo que nos está ofreciendo la inteligencia artificial. Entonces vamos a legitimar, ¿cierto? Y vamos a hacer que la reglamentación y que la normativa lo tenga, obviamente bajo unas condiciones, pero vamos es a la tendencia de que se acepte y que sea un asunto generalizado. ¿Podrá eso tal vez llevarnos al punto en el que digamos, ah, yo para qué me voy a sentar a pensar el texto o a pensar la obra, o si finalmente sé que me lo van a aceptar de esta manera bajo unos criterios definidos? Y eso ética y humanamente tiene muchas discusiones porque finalmente pensar la IA como un asunto en detrimento de la creación intelectual del ser humano es algo que filosófica y políticamente creo que debemos cuestionarnos mucho. Más allá de establecer el asunto normativo, es también cómo protegemos nuestra capacidad de crear, de reflexionar incluso. Los estudiantes hoy en básica y media, por ejemplo, la dificultad que siempre hemos tenido para que asuman un rol activo dentro de su proceso de aprendizaje. Y pues que finalmente ahora con estas herramientas ellos ya las conocen y le están haciendo un uso bueno o malo, pero lo están haciendo y se está generando en ellos la idea de comodidad, de confort. Y yo para que estos días, por ejemplo, miraba un correo de un amigo y fue muy extraño porque le dije, ve, ese correo también escrito, yo no sé por qué siento que no lo escribiste tú. Entonces me dijo, no, me apoyé en la inteligencia artificial y yo, para un correo, o sea, solo un correo, es que no estamos hablando de un texto académico, estamos hablando de un correo en el que yo me dirijo a una entidad, hago una solicitud y ya para eso tan simple, simplemente la IA lo organiza, lo pule, le entregamos el material de lo que queremos que haga y ahí está. Entonces, bueno, profe, no, muy, muy interesante todo esto que nos has conversado y qué pena el espacio. Muchas gracias. Me extendí un poquito. No, tranquila, profe, está muy bien su intervención. Para eso es que les dejamos un espacito larguito para que ustedes también nos puedan contar un poco más sus preocupaciones. Yo creo que cuando son estas conversaciones así grupales, pues uno al menos se siente como con esa cobija de estas preguntas. Yo me quedé con algunas preguntas suyas, especialmente pues uno el de se volverán a, pensámoslo, como usted lo decía, recapitalizar estos recursos y qué va a pasar con la creatividad. Ahorita conversamos un poco más sobre estas dos apreciaciones que usted nos da, pero en general, claro, las preguntas que usted nos propone y también un poco las dudas frente a ese futuro, realmente lo que nos invitan es, venga, ¿cómo es que va a transformarse este proceso? Porque si seguimos un poco por esa línea digamos, se atrofia esa creatividad de nosotros, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo va a migrar este mundo o hacia dónde vamos a ir? Así que yo creo que esas preguntas son muy interesantes. Ahorita de pronto logramos abordar algunas de ellas. Muchas gracias, profe, por su comentario. Y le doy el paso al profe David. Profe, adelante, ya puede activar su micrófono. Buenos días a todos. Buenos días, Bueno, profe. pues a mí esa charla me deja como dos mensajes importantes. Uno es que hoy estamos hablando de un tema ético, ¿cierto? Que es fundamental hasta donde yo reconozco dónde me apoyé, qué hice yo o qué hizo la IA. Y lo otro es que es un tema de porcentajes. También reconocer eh, qué es mío y qué es de la IA, por lo que mencionaba de la obra de Don que decía que pues no te podemos reconocer porque un porcentaje muy alto lo creó la IA, ¿cierto? Pero sin embargo la IA intelectual y todo es de ella, entonces reconoce hasta cierto punto, entonces realmente se vuelve un tema de porcentajes. Yo tengo una duda en estos casos, hablando en eso, cuando un periodista, por ejemplo, vamos a ese caso, un creativo, realiza el reportaje, investiga lo que pasó, ¿cierto? Consigue toda la información, pero luego le dice a la IA, escríbame un artículo, escríbame el lead de esta información que yo le estoy pasando, ¿cierto? Y eso se publica en un periódico, en un medio digital, donde sea. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué, qué, qué consecuencias tiene o realmente no tiene una consecuencia? Lo otro es que cuando hablaba lo del autor, lo de Rembrandt, que mencionó lo de capitalizar, pues yo personalmente no lo veo de esa manera, porque finalmente el trabajo del artista y lo que hizo el artista es de él, y eso siempre va a ser de uso libre por los años que pasaron, eso le pertenece a él. Ahora el estilo
las referencias, porque es que finalmente todos los trabajos que hacemos las personas hoy en día son referentes de los trabajos anteriores. Muchas veces que nosotros creamos son referentes. Lo que hace la IA realmente es eso, está tomando unos referentes para crear una obra propia. Entonces se capitaliza, pues no, su arte no se va a capitalizar. Los nuevos estilos que nazcan, pues podrían pasar, pero ya más que a la IA, a los creadores. ¿Cierto? Entonces también es como pensar eso, finalmente todo lo que nosotros hacemos mucho es referente de trabajos anteriores de otras personas, lo mismo está haciendo la IA. Yo me he tomado la molestia de preguntarle a IA sobre cosas y ellos me dan un trabajo, pero ellos se referencian de muchas partes, ¿cierto? Ya es uno con el conocimiento mirar si eso sí es real o no es real, ¿cierto? Ya pues también es como saber cómo, por medio de los prompts, saber qué es lo que le estoy preguntando, pues porque si yo no sé eso y él me da la información, pues posiblemente yo me lo crea, si no me tomo la molestia de investigarlo, ¿cierto? Entonces también es hasta dónde llega. Yo una vez le pregunté a la IA en un momento, inclusive, venga, yo cómo lo referencio usted en una fuente bibliográfica y la respuesta fue esa, pues es que yo no soy una persona, pues yo según Norma Zappa, te digo como me mencionas, pero eso realmente no tengo los derechos que existan sobre eso. Entonces, sí es hasta dónde llegamos con eso y entender que si hoy es una herramienta, quién sabe más adelante qué pase, pero en lo personal no me preocupa tanto siempre y cuando lo manejemos de una manera muy responsable. Pero sí me gustaría saber en cuanto al comentario que dice de lo del periódico, de la persona que va, busca, crea el contenido, pero él dice, escríbame eso, ¿qué pasa ahí? Muchas gracias. A ti, muchas gracias por el comentario. Yo creo que es muy interesante también. Y volvemos, me gustaría de pronto aprovechar para responder esa pregunta sobre el tema de la capitalización, porque en efecto David tiene razón. Independiente del proceso que se haya seguido, en este caso, pues observar detalladamente el proceso de construcción de la obra de Rembrandt, en este caso, pues no estamos hablando de una producción de un recurso de Rembrandt, es decir, la reproducción no es una obra de Rembrandt, ellos hicieron a Rembrandt, pero con el estilo de Rembrandt, ¿cierto? Y aquí les voy a compartir en el chat una publicación, un post de Creative Commons en donde hablan sobre los estilos y, por ejemplo, un estilo no está cubierto bajo la normativa de derechos de autor. Es decir, un estilo le pertenece a la comunidad y realmente quienes tienen esa capacidad creativa para reproducir un estilo, pues desde que construye un producto nuevo, eh, digamos que no estaría afectando la normativa, porque el concepto allí más complejo de entender y de pronto que es el que exige que sea necesario ir a un juicio para poder entenderlo bien, es el concepto de inspiración. Entonces yo puedo decir, listo, digamos por ejemplo que con este conocimiento yo me inspiro en Rembrandt para reproducir un material y un material de Rembrandt, ¿cierto? Un recurso que es producto de Rembrandt. Entonces, dependiendo del nivel de recreación de ese recurso, puede que tenga unas afectaciones a mí. Es más, si yo vendo ese recurso, ¿cierto? Pero si yo lo hago para que lo tenga acá en mi casa, en un cuadrito, pues yo ahí no estoy afectando la normativa porque estoy consumiéndolo de manera privada, no estoy haciendo pues el ejercicio de compartir ese recurso y eso en el caso en el que yo reproduzca algo que es tan fidedigno que es casi que imposible de reproducir. En este caso, miren que ellos reproducen el estilo, pero no reproducen una obra de Rembrandt, porque ahí sí estaría afectándose de pronto el tema de la normativa. Entonces, el tema de volver a capitalizar un recurso, o especialmente obras que han sido clásicas o que se convirtieron en obras clásicas y ahora es posible pues consumirlas porque la normativa ya dejó de operar. Obviamente lo que tenemos es que si la reproducción es del estilo, pues el estilo nos pertenece técnicamente a una comunidad. Si se leen ese material, lo van a comprender mejor. Pero si se reproduce el contenido de manera tan fidedigna que sea imposible encontrarle, por ejemplo, un remix o asociarlo a una nueva creación, entonces ahí sí sería que se afecte. Que eso es muy difícil, ¿cierto? Porque es como lo complejo de reproducir algo de manera tan fidedigna. Entonces, claro, en ese caso, pues sería muy difícil que lleguemos a ese escenario, más bien estaríamos pensando en que sería más fácil o estaría cerca a las personas la posibilidad de reproducir un estilo, que quizás ya no es tan malo como nos decía el profe David, sino que lo que se convierte es en un recurso para la producción. Pero ¿hasta dónde, cierto? Entonces, no sé si en el futuro alguien
por ejemplo, no sé, voy a tratar de registrar un estilo. Eso no se podría porque dentro de la normativa, pues es imposible patentar, por ejemplo, este tipo de procesos. Que también pasa lo mismo, por ejemplo, con una metodología. Ustedes que son de pronto investigadores, entenderán, por ejemplo, que las metodologías yo las puedo aplicar independiente que sean producto de alguien porque pues no están bajo la normativa de derechos de autor, digamos que se salen dentro de esa normativa, ¿cierto? Yo puedo patentar digamos, la materialización de ciertos procesos bajo el derecho comercial, pero, por ejemplo, una metodología o un estilo, pues no es posible que se cubra. Entonces ahí, digamos que estamos un poquito más tranquilos, pero sí que existe el cuestionamiento frente a la creatividad. Yo creo que ya se ha dicho, por ejemplo, que la producción que nosotros tenemos en el momento, pues después de los griegos, como que no hubo nada nuevo, ya el resto fue reproducir estos contenidos, que es también algunas de las teorías en las que se enmarcan para pensar, por ejemplo, en la teoría del conocimiento. Pero quizás lo que está detrás de este cuestionamiento es cómo la creatividad puede tomar un giro diferente. Y de hecho, ahorita que estaba leyendo, yo no sabía, Laura, lo de Cocoa. No estaba, pues no estoy enterada de pronto cómo está la normativa, pero quizás de pronto lo que nos está evidenciando este tipo de procesos es cómo o a qué niveles realmente estamos pensando en utilizar la inteligencia artificial como una base. Si ustedes de pronto regresan sobre el enlace que les compartí antes, que era el de las experiencias de estos creadores, y cómo nos contaban, por ejemplo, que su producción se mejoró. Incluso habían autores que decían, es que yo ya ahora construyo mucho más porque voy allá a la inteligencia artificial, le doy una idea, me presenta una idea a partir de algo que yo le he planteado previamente, entonces lo que me abre es un mundo de construcción que yo ya puedo materializar, ¿cierto? En este caso, otra vez la IA como una herramienta que puede ayudarnos a la construcción de un conocimiento. Pero es muy interesante ese cuestionamiento. Para responder la pregunta que nos hacía David frente a qué pasa en caso de un periodista cuando construye el contenido, pero entonces simplemente le dice a la inteligencia artificial, que es muy buena, por ejemplo, en ciertos escenarios, para el tema de edición, por ejemplo, es bastante bueno lo que logra hacer la inteligencia artificial, porque corrige estilo, ortografía, entonces te da un texto más o menos organizadito y por eso está pasando con ciertas situaciones como las comunicaciones internas, como nos decía la profe Lady, con el correo electrónico, en donde la gente ya no quiere tener esa sensación de que escribe mal o que de pronto sus palabras no son tan completas como para evidenciar lo que se necesita y recurren a este tipo de herramientas para que les corrija, les complemente y finalmente lo que estamos de alguna otra manera es promoviendo una comunicación un poco más efectiva, ¿cierto? Con la mediación de la inteligencia artificial. Dentro de la normativa, ¿qué pasaría? Pues no habría una afectación al autor como, como autor, es decir, porque es que usted recreó un contenido con inteligencia artificial. Puede que institucionalmente existan unos principios que rigen, es decir, tú vas a utilizar la inteligencia artificial, digamos, esta empresa, llamémoslo la empresa de noticias, establece que para sus editores o para sus periodistas tienen que tener pues unos límites de uso. Ahí es el concepto del principio que rija la empresa, pero dentro de la normativa no existiría una afectación porque te están diciendo es un contenido que tú puedes utilizar. Es decir, si alguien va a llegar a atribuirse esa información o a decir que ese contenido le pertenece, pues digamos que no está bajo esa limitación, porque tú le puedes poner el nombre, entonces ese contenido va a quedar implicado a nombre de la persona que produce ese contenido, a nombre de la empresa, pues dependiendo de cómo se etiqueta la información. Entonces, no va a existir una afectación, es decir, nadie podría ir a reclamar, puesto que no existe esa publicación previa, ¿cierto? Donde existe esa publicación previa, ya ahí hay unas afectaciones. Pero digamos que sea un producto del intelecto original, simplemente pues que con la mediación de la inteligencia artificial, pues es que no hay una afectación, es decir, tú lo llamabas unas consecuencias, pues las consecuencias, no sé, a la larga serán éticas, porque alguien les reconozca que las producciones que está generando esta plataforma ya no son meramente del producto del intelecto o el conocimiento de la lengua, sino que las tienen que mediar con estas herramientas. Pero más allá de ello, no, pues no existiría una normativa, a menos de que empiece a generarse una implicación. Nos dice el profe Walter, dentro del método periodístico está la transparencia, por lo tanto, lo primero es reconocer que para hacer tal contenido se usó inteligencia artificial, es decir, dejárselo claro al lector. Esto es otra cuestión ética, ¿cierto? Entonces yo éticamente digo, este contenido es producto de mi intelecto, de mi originalidad, pero la corrección de estilo o la corrección ortográfica
le pertenece o ha sido mediada con inteligencia artificial. Pero eso es ético, ¿cierto? No es que me lo está obligando la normativa, ¿vale? Y obviamente, pues en el caso del periodismo, posiblemente dentro de las organizaciones se empiecen a establecer límites, posiblemente digan, no sé, siempre tienes que indicar que es una producción ayudada a cierto nivel con inteligencia artificial, o se soporta, o es una base, o sirvió para la corrección de estilo. Pero otra vez es una cuestión ética, no porque te lo está exigiendo la normativa. Y bueno, finalizamos por aquí con la intervención de Olson. Adelante. Yo creo que ya puedes tener el uso del micrófono. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, bastante bien, adelante. Gracias, Mariana, por este espacio. Muchas gracias. Sí, interesante porque hablar de derechos de autor ahora y todo eso de propiedad intelectual desde la inteligencia artificial es una cosa que debe estar en foro permanente en la universidad. Nos inquieta mucho. Por ejemplo, el caso del dibujo de Rembrandt ya pues está en boga de muchos ejemplos. Mire que todo lo que mostraste con los ejemplos en el mundo, hay una lógica, es rechazo. No, no lo reconoce ni el legislador ni la autoridad. En el caso de los cómics, el caso del arte, y es un rechazo, no. Lo dijo Luz Adriana, en el caso de la producción textual. El Turnitin tiene, en la biblioteca tenemos Turnitin, tiene ya incluido esa detección de similitud cuando viene de una IA, y eso ya está. Entonces, me llama la atención porque, pues críticamente en la universidad hay una especie de modismo, yo lo he notado, porque nadie quiere abordar la situación, ni de los entes administrativos jurídicos, y menos desde la docencia. Y esto debe ser una cosa de foro permanente, gracias a Garroa que nos pone en esta conversación, porque es que es inquietante. Hace poco nosotros estuvimos en la biblioteca, hicimos un evento sobre los derechos de autor. Básicamente invitamos a un lingüista, el profesor Sergio Torres. Él es profesor de inglés, produce muchos textos en inglés sobre el área de la lingüística y lo social. Explicaba sobre cómo utilizar estas herramientas para la producción académica científica. Una de las cosas que él dijo era que estas herramientas de IA dan un mismo patrón lingüístico. De ahí que lo que impera a partir de esos patrones lingüísticos, se lo dijo ahorita, profe David, es tomar eso y poner la creatividad a funcionar. Una profesora le hizo una pregunta, una profesora de salud pública le dijo la pregunta a Sergio, que entonces, ¿qué teníamos que hacer los profesores? Volver a la oralidad para corroborar y confrontar al estudiante sobre su producción. Sergio le dijo, sí, sí, hay que volver. ¿Por qué? Porque estas herramientas dan patrones lingüísticos. Si usted le pregunta a Gemini, al ChatGPT, a Cloud, con un prompt, él le va a responder lo mismo. Cambia algunas cosas, pero le va a responder lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? La creatividad. Lo que el escribano quiere decir, quiere expresar. Entonces, ahí hay que mirar entonces en la universidad cuál va a ser el comportamiento de nosotros como docentes con respecto a la producción de que hacen todos en una tesis, en un trabajo de informes, en cualquier actividad académica. La última declaración de la IFLA, que es la Federación Internacional de Asociación de Bibliotecas, en el año 2023, en sus recomendaciones con respecto a la IA, lo tiene muy claro. No nos queda otro camino en la educación, sino la alfabetización informacional y digital de estas herramientas. La UNESCO, en las directrices de la UNESCO y el consenso de Beijing, que es lo que los parámetros que nos rigen la educación, son muy claros. Hay que educar en la escuela, en la básica y en la universidad. Si no lo hacemos, entonces va a venir una cantidad de problemas. Este es mi aporte porque debemos de inquietarnos más e invitar a los estudiantes a que estas herramientas son para crear, son para, lo dijo David, le da un panorama, le abre un panorama, pero es para ampliar más la creatividad de las cosas. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, profe. Me gusta pues mucho sus comentarios, especialmente como abre la intervención de señalar
que en efecto, pues en el mundo estamos en una situación de no lo reconozcamos, es que no es una producción del ser humano. Claro, esto tiene más implicaciones de simplemente decir, venga, es que es una inteligencia artificial que está generando una producción. Yo creo que la afectación también es cómo es a la larga que aceptar la producción de la inteligencia artificial va a terminar afectando el contexto económico y sabemos que realmente lo que está detrás también son los intereses de otros y es cómo económicamente puede llegar a afectar de manera directa muchos sectores económicos, por ejemplo, el de los artistas que también está bastante aporreado, pues con este tipo de situaciones puede tener eh, otras situaciones también que se desmarquen y pues que terminen afectándolo y por lo tanto por eso es que es tan delicada la situación y de pronto como usted lo señalaba, ¿cierto? Como un mutismo, como que en el mundo ya estamos cerrados a mirar a ver y no digamos nada mientras tanto, o esperemos a ver qué es lo que pasa, o esperemos a ver cómo es que el uso, que pasa mucho pues en el tema de la lengua, y en el uso, por ejemplo, aquí que el mecanismo principal es el texto y la lengua y la forma en cómo funciona nuestro discurso. Y es mucho, bueno, esperemos a ver qué es lo que termina sucediendo para poder tener una inferencia, pero yo estoy de acuerdo con usted, profe, cuando menciona que este tipo de situaciones tenemos que tenerlas es como en el radar para empezar a cuestionarlas, porque como cambian tanto, ¿cierto? Y el cambio se ve constante, pues una discusión que tengamos en estos momentos, incluso yo ahorita les decía, la normativa es de la 1915, que es la que nos rige en derechos de autor, es del 2018. Y pues claro, pues imagínense este boom que ha generado no solamente con lo generado en el 2022, que fue muchísimo con ese boom, 2023, 2024, pues claramente las cosas han cambiado. Entonces, si no las debatimos y si no las cuestionamos y si no generamos también pues como esas líneas rectoras, pues va a ser muy difícil pensar en qué caminos va a ir tomando y posiblemente pues empiece a coger ese camino del oculto, ¿cierto? Entonces, como nadie dice si se puede utilizar o no, o nadie pone unos límites, que ahorita incluso el profe David hablaba de porcentajes, que ahorita va a decir algo sobre ello, em, entonces como no hay unas limitaciones, pues claro, entonces venga, no lo voy a utilizar porque es que lo necesito, y bueno, se vuelve también pues como un recurso del oculto y no parte de la conversación principal y justamente pensarnos, por ejemplo, esto, ¿cierto? Cocoa, por ejemplo, que nos contaba Laura, lo trae a la conversación, hay que mirar bien cómo es que lo están haciendo, de pronto posiblemente tengan una política de cómo funcionan los concursos porque siempre tienen términos y condiciones. Ahí te recomiendo, Laura, para darte respuesta a tu pregunta, que los leas bien y ahí te puede dar un principio rector y obviamente si no, pues recurrir a quienes lo están planteando, pero miren lo interesante y es cuando las cosas empiezan a funcionar sin la normativa, cómo se puede desencadenar también ese montón de situaciones adversas que terminen de alguna otra manera afectando el proceso, pero cuando se vuelven parte de la discusión, el profesor, por ejemplo, que lo trae a la sala y entonces venga, hagamos una actividad con esto y entonces yo ya le explico a los estudiantes cómo intervenir. Por eso es que queremos que todo el mundo tenga acceso a esto, ¿cierto? Venga, cómo elaboro un prompt, cómo me comunico con la herramienta, hasta dónde es que tengo que creer esta información, o como nos decía el profe, hasta dónde investigo un poco más para que se complemente eso y yo pueda cuestionar también lo que está arrojando la herramienta y no la tome pues como una verdad absoluta. Entonces, todo esto, si se trae en el marco de la práctica, va a transformar el ejercicio, ¿cierto? El profe Olson lo decía, alfabetización, enseñémosle a los estudiantes cómo funciona, cómo se utiliza. Muy chévere que ustedes están haciendo parte de estos espacios porque mañana, por ejemplo, vamos a ver cómo interactuar con estas inteligencias artificiales y finalmente, pues cuando el profesor es el que más lo conoce y es capaz de empezar a reconocer ese patrón del que nos hablaba el profe, luego lo que vamos a tener es la posibilidad, uno, de identificar, ¿cierto? De pronto no es estigmatizar el uso del estudiante, a mí me ha pasado, ¿cierto? Yo justamente doy lengua materna y habilidades comunicativas y pues cuando me encuentro con situaciones en donde uno ya sabe que está presente ese uso, pues claro, uno hace el llamado, estoy notando ciertos patrones, uno le señala las palabras que se utilizan, ciertas estructuras que sigue la inteligencia artificial. Bueno, no sé, por ejemplo, es muy común que cuando elabora textos argumentativos al final haga un resumen, pero haga un resumen como de una manera muy particular. Entonces, esos elementos ya se van retomando para cuando uno está en el ejercicio de identificación, que reafirmo el hecho de que a pesar de que hay herramientas como Turnitin están empezando a identificarlo, no siempre lo hacen. Ya he hecho pruebas y lastimosamente me he encontrado en escenarios en los que no reconoce la información. Y bueno, obviamente ahí empezamos como con ese sustico, pero
es empezar a trabajarlo con ellos, darles a entender que estamos reconociendo esos patrones, que esa escritura no les pertenece y que pueden hacer cosas con ello. Venga, usted ya tiene una base allí que le está dando la inteligencia artificial, recree con sus propias palabras, investigue más, indague más, esto sí será certero, esto será verdad, dónde está la representación, utilizar mucho el tema de la cita para no tener que llegar a eso de solamente oralidad, sino también, venga, observemos textos, de pronto que yo como profe tenga la posibilidad de examinar un poco más el texto y tenga la posibilidad de evaluar y permitir también que el estudiante pueda integrarse a esos procesos. Obviamente, y acá no voy a decirles que esto es todo bonito, implicará que tengamos unas transformaciones importantes en términos, por ejemplo, de la evaluación, ¿cierto? Digamos, no sé, yo antes evaluaba me enviaban 5 textos a lo largo del proceso. Posiblemente a mí ya no me va a dar para evaluar de manera muy delicada o muy observadora, pues en términos de detalle de ciertos escenarios. Entonces, puede que yo reduzca esa evaluación o la vuelva de una manera diferente para que me permita estar muy atenta a ese proceso de construcción, que el estudiante construya en el aula, que el estudiante sea, digamos, como que se pueda ver o evidenciar ese paso a paso y que por lo tanto, pues ese mecanismo más bien se convierta en un recurso, en una herramienta, en una ayuda y no en la base fundamental, ¿cierto?, del texto, que eso es, digamos, a lo que tiene que migrar el proceso y por eso hay preguntas, ¿cierto? Pero de pronto el primer paso no puede ser, no, es que no lo utilicen, ¿cierto? Es como decirle al estudiante, no, no puedes hacer esto. Claro, inmediatamente se van a ir a hacerlo porque están ellos también esa pregunta del por qué es lo que hay allá detrás que se me está ocultando. Sino traerlo y traerlo en el marco de la exploración conjunta, venga, vamos a buscar, miren la forma en cómo lo detalla, cómo lo elabora, que ellos también puedan reconocer cómo uno como propio identifica esos patrones para que, digamos, tengan el recurso para identificar cuándo se plantea, cómo se plantea y ellos cómo pueden promover esa creatividad, ¿cierto? Y volviendo a lo que nos decía la profe Lady, cómo finalmente lo que esperamos es eso, que no digamos, tengamos un paso hacia atrás frente al tema de la creatividad. Ya el estudiante no es capaz de crear si no tiene estos recursos, sino que la creatividad es el recurso antes que le permite interactuar con estas herramientas, que le genera devoluciones, pero que también está en la capacidad de cuestionar, de criticar, de venga, busquemos otra información y podamos comparar, que es finalmente lo que hace parte del proceso de aprendizaje. Y finalizo ya como para de pronto, si alguien más quiere intervenir o si no ir cerrando, con el tema de los porcentajes, ¿cierto? Que este es el tema clave porque, digamos, por ejemplo, Turnitin, si ustedes han utilizado esta herramienta, compara el texto con otras producciones que existan dentro de ese banco, ese repositorio, pero también lo hace con textos en la web. Y pues a partir de ciertos patrones trata de identificar la inteligencia artificial, que ahí es donde yo siento que todavía le falta un poquito de proceso, pues de avance, como para que sea un poquito más específico. Ahí, por ejemplo, se habla de porcentajes, entonces yo puedo decir, bueno, hay un porcentaje de, esta es la producción del autor y esto es como lo que encuentro. Pero, por ejemplo, eso está mediado por muchas cosas, ¿cierto? Pues el parafraseo muchas veces enmascara esa producción, entonces es difícil identificar por allí ese camino. Bueno, hay un montón de cuestiones que pueden afectar el proceso. Entonces yo diría que dentro de la normativa ni siquiera existe, es decir, una revista establece que ellos van a decir, bueno, el 20-80, ¿cierto? Que es como uno de los comunes, 20 producción que usted retome de otros autores y 80 suya. Pero eso otra vez es institucional. En la normativa, si ustedes se van y se buscan dentro de esa ley 1915, no se van a encontrar con el tema de los porcentajes. Entonces, incluso ese proceso es muy difícil de trabajar, por ejemplo, en un ejercicio de juicio, ¿cierto? Entonces empiezan a mirar que la inspiración, el concepto de inspiración también es muy complejo porque, bueno, entonces hasta dónde te inspiraste y cuánto es la producción, entonces cuánto lo tomaste. Bueno, eso es un cuestionamiento bastante extenso y que tiene en muchos escenarios años y años de litigios y de luchas hasta poder identificar pues como una situación que no afecte al autor, por ejemplo, que es como la intención de la normativa. Pero yo creo que incluso en estos momentos es muy difícil hablar de porcentajes, ¿cierto? Y más en estos escenarios. En el caso, por ejemplo, de Zaira of the Dawn, pues es un poquito más evidente el proceso, pero no todos los escenarios son tan evidentes como ese. Entonces, también se vuelve como un recurso muy complejo y me gusta que de pronto el profe David lo mencionó, porque de cara nos vuelve a poner el problema de frente y es, venga, es que esto es una cosa todavía muy, muy compleja y a menos de que la tecnología siga avanzando para que pueda identificar estos procesos y sea más fácil reconocerlos, quizás ese no es el problema, ¿cierto? El problema va un poco más allá y es cómo, independiente del crecimiento de estas tecnologías, el ser humano sigue conservando su esencia,
¿cierto? Su esencia creadora, su esencia creativa. Y a pesar de esas tecnologías, incluso ese escenario quizás es el más triste, a pesar de esas tecnologías, ¿cómo es que no pueden, ni esta ni en otras que aparezcan en el futuro, poner en riesgo ese proceso creativo? Ese es quizás el cuestionamiento al que queremos llevarlos en este taller. Yo igualmente pues quiero agradecerles a ustedes la participación.